simplemente enviarlo de manera individual, lo pueden realizar. Ya únicamente me mandan mensajito, porque a lo mejor han visto en casos anteriores que como es una actividad en equipo, desde el momento que uno de ustedes me manda la actividad, automáticamente les aparece a todos. Entonces, por esa razón, si alguien más desea subir la actividad, no les va a permitir, porque ya está subida una actividad. Entonces, ya ahí veo la manera de cómo, en dado caso, si ya alguno de sus compañeros la envió y ustedes también quieren hacer lo mismo y no les permite la plataforma, me mandan mensaje para yo habilitarles el envío o ver la manera en cómo calificarles a ustedes también y pues que obviamente tengan su calificación. Para esta semana se va Maestra, a realizar disculpe. un... Buenas Dígame. noches. Lo que pasa Buenas es que noches. una de mis compañeras del equipo nos comenta que ya subió la actividad, pero al resto del equipo no nos aparece que la haya subido. Ok, ¿Es y se necesario hizo en que se la equipo y... mandemos, ¿es necesario que se la mandemos individual o cómo le podemos hacer? En la actividad que me mandó su compañera, señaló en la portada a todos los integrantes y todos los que participaron. Sí, maestra. ¿Es el aula D? Así es. Ok, déjenme, voy a verificar de una vez, porque les debe de aparecer a todos, a menos que se haya hecho un cambio de grupo, porque en la actividad pasada hubo compañeros que me dijeron que los sacara y que los pusiera en un grupo individual, entonces no sé si haya sido esa situación, que la haya cambiado. Déjenme abro de una vez para verificarlo. Me Aquí ha me parece tocado, que ya se enviaron. me ha, Dígame. to- me ha tocado materias que sí es en equipo y luego tiene que subirlo cada uno de los integrantes, maestra. No sé si sería el caso, la verdad. Uh-huh. Aquí, en qué grupo están? Si saben En el en 7. qué, a ver, déjenme ver. Y la compañera que envió la actividad es, Yo, maestra, Leslie Denise Martínez Hernández. a ver, Leslie, enviado para calificar. ¿Y quién es a la que no le aparece? ¿Quién me preguntó de que no aparece la actividad? María Es una Elizabeth compañera. Ortiz. María Elizabeth, a ver. Ok, ahorita verifico esa situación. Pero igual les comento, si yo como quiera abro cada actividad y verifico cada una de ellas. Entonces, si llega el caso a suceder que yo advierta, por ejemplo, al momento de abrir la actividad de Leslie, si yo la abro aquí y me aparece ahí, por eso les digo que es muy importante que me agreguen en la portada el nombre de todos los integrantes, porque ha habido ocasiones en que ya los califico y veo que solamente tienen el nombre de un integrante, califico con cero a los demás porque pues, de la portada me advierte que no participaron y luego me mandan mensaje de que maestra, no agregué compañeros a la portada, pero sí trabajaron. Entonces, aquí ustedes me están agregando el nombre de cada uno de los integrantes. Yo lo que voy a hacer es que voy a calificar la actividad y, por ejemplo, si a María Elizabeth no me aparece, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir con cada una de ustedes, que se me hace muy extraño que no les aparezca porque está organizado en equipo. Pero, por ejemplo, yo me voy a ir con usted a María Elizabeth y voy a calificarle. Si al momento de calificar la actividad que envió Leslie veo que es de 10 o es de 9 o etcétera, ya les califico a todos y les pongo la retroalimentación. ¿Sí? Ok, maestra, entonces no es necesario que se la enviemos individual. No, si uno de ustedes ya le envió y vienen todos los datos, yo voy a checarlas, como les digo, checo por cada uno de los trabajos y ya voy a verificar, pues no me aparece a los demás, entonces voy a empezar a calificarles al resto, ¿verdad? Porque ya con uno que me lo envíe basta. ¿Sí? Ok, maestra, gracias. Ok.
¿Tienen alguna otra duda respecto a las actividades esas en equipo o no? Antes de empezar con los temas de la semana. Maestra, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Los mapas mentales pueden ser en archivo de Word convertido a PDF, nada más. Sí. O los podemos hacer en Sí, alguna de otra hecho aplicación. ustedes, sí, lo que ustedes se les haga más fácil. Igual si ustedes dicen, ¿sabe qué, maestra? Yo utilicé, o no sé, alguna página de internet para hacer mi mapa mental y me pueden poner la liga o la pueden descargar y ponerla como imagen. Lo único importante es que yo vea ahí el mapa mental, no es tanto el formato ni nada. Únicamente quiero, obviamente, ver que se realicen los 3 mapas mentales, que se desarrolle la información más importante de los temas y ya con eso me basta. Ok, muchas gracias, maestra. ¿Sí? Ok. De hecho, se me hace extraño configuración de envío de grupo. No, aquí debe de haber, ¿sí? Los estudiantes se envían en grupos. Se me hace muy raro. Ah, ya sé. Bueno, se me hace muy extraño que no les aparezca, que no me aparezcan los envíos grupales si aquí está habilitado que ustedes van a enviar la actividad en grupo. Pero pues como les digo, no hay problema. Si en su portada ustedes me pusieron correctamente todos los integrantes y si no les aparece los demás el envío, yo les voy a calificar. ¿Okay? Bueno, entonces quedamos en que la actividad de esta semana, como les dije, es un mapa mental. Son 3 mapas mentales que van a abarcar los 3 temas de la semana y también es un foro. El mapa mental va a abarcar acerca de los temas de derechos políticos, derecho de petición, la noción del deber jurídico y el concepto jurídico de persona. Recuerden que el mapa mental es la información más concisa y más relevante de los temas. ¿Okay? Ustedes me van a poner sintetizada la información, como les digo, lo más importante, concepto, características, si acaso ejemplos, nada más. No quiero que los mapas mentales ustedes se compliquen y digan, ay, es que vienen a lo mejor 3 conceptos diferentes de muchos autores y voy a poner cada uno de los conceptos. No, ustedes ahí el que vean, el que más a ustedes es más entendible el concepto de cada uno de estos temas, es el que me van a poner, ¿ok? Les digo porque como ya hemos visto, Maynes utiliza muchas veces en dar 3 conceptos de diferentes autores o dar tres autores para hacer un mismo concepto o especificar muchas cosas, entonces lo más concreto. Vamos a iniciar con el capítulo 18, que abarca el derecho de petición y derechos políticos. Aquí nos dice, primeramente, que Jorge Jelinek divide los derechos públicos subjetivos en 3 grupos. Recuerden lo que habíamos hablado, los derechos públicos subjetivos. Cuando veamos la palabra de subjetivos, hablamos de sujeto, de persona, derechos que nos corresponden a nosotros como personas y que no es en relación a un objeto, como en el caso de los derechos reales. Aquí esta clasificación, que es derechos públicos, nos habla que se engloban en 3, que es derecho de libertad, derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención de los órganos del Estado en intereses individuales, lo que habíamos señalado también como pues, derecho de acción anteriormente, que dijimos que es pedir de los órganos jurisdiccionales en el anterior que se nos resuelva sobre algún derecho o que queremos nosotros que se nos reconozca a lo mejor una personalidad. Aquí en el derecho público es derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención de los órganos del Estado en los intereses individuales. Y el otro grupo son los derechos políticos. Nos dice que dentro de los derechos públicos subjetivos de pedir la intervención del Estado, se puede entablar el derecho de la petición. El derecho de petición tiene su fundamento en el artículo 8 de nuestra Constitución y en el mismo se dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política, solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacer conocerlo en breve al peticionario. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero que se me resuelva a lo mejor una duda o quiero alguna información que me es importante o algo que yo quiero saber que está en alguna institución pública o algún órgano del Estado, es el obligado, ¿yo qué voy a hacer? Yo puedo ejercer mi derecho de petición, que es el derecho de petición, como menciona aquí, es una formulación por escrito, yo voy a hacer un escrito dirigido, obviamente, a la autoridad que quiero que me responda, lo voy a hacer de manera pacífica y respetuosa, solicitando esa situación, y ellos, a esa petición, a ese escrito, tienen la obligación de acordarme. ¿Qué quiere decir acordarme? Ellos tienen que decirme si me acceden a mi petición o si se me niega y fundamentarme el por qué me niegan o por qué no se me accede la información o si me la van a dar la información, tienen la obligación ellos de contestarme en un breve término y pues obviamente informar. Nos dice que los derechos políticos son los que consisten en la facultad de intervenir en la vida pública. Pues obviamente sabemos que en la vida pública los derechos políticos, ya sea que nosotros queramos realizar algún cargo como político, como gobernador, a eso nosotros le damos a entender que es en la vida pública. El artículo 35 de la Constitución nos establece que todo ciudadano mexicano tiene derecho a ciertos derechos políticos y públicos. Nos dice que uno de ellos es votar en las elecciones populares, poder ser votado, asociarse libremente para resolver sobre asuntos políticos, tomar las armas en la Fuerza Armada para la defensa de la República, ejercer el derecho de petición, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión de servicio público, iniciar leyes, votar en las consultas populares, asimismo participar en los procesos de revocación de mandato. Estas palabritas de revocación de mandato se me hace que es un agregado que hizo nuestro actual presidente, porque no se había mencionado con anterioridad esta figura de revocación de mandato. El capítulo 19 nos habla de la noción del deber jurídico. Nos dice que el deber jurídico como una consecuencia del derecho. Las normas jurídicas contienen o producen de manera lógica consecuencias de derecho, las cuales pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, modificación o extinción de facultades y deberes. Eso es lo que nos puede establecer como deber jurídico las leyes. Nos pueden hacer que nazcan, se transmitan, se modifiquen o extingan, tanto facultades como deberes o derechos como obligaciones. Nos dice que el deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concedida a otra de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Cuando se nos ordena una acción, el deber jurídico consiste en ejecutar dicha conducta. Y cuando se nos prohíbe un acto, el deber jurídico que es que yo no realice la conducta o sea omiso en realizar esa conducta. Yo les había planteado como ejemplo en anteriores sesiones que un deber jurídico de omisión podría ser cuando se comete una conducta delictiva, que puede ser, por ejemplo, una violencia familiar, y cuando la persona va hacia el juez para que el Ministerio Público le entere qué hechos le investigan y que el juez resuelva si se le puede iniciar un procedimiento o no, en ese momento se le pueden imponer medidas cautelares. ¿Qué consisten las medidas cautelares? Cuando a él se le dicta un auto de vinculación a proceso, que es donde el juez dice, sabes que hay elementos para iniciar un procedimiento y que se inicie para poder llegar a una sentencia, el fiscal puede pedir medidas cautelares, que pueden ser que se prohíba acercar al domicilio de la víctima, que no se acerque a la víctima, que no salga del país mientras dura el proceso. Esos deberes jurídicos son omisiones. Es un deber que tiene esa persona de omitir conducta, de no realizar esa conducta.
¿Y qué pasa si él omite esas medidas cautelares? Si él tiene un delito de violencia familiar y tiene prohibido acercarse a la víctima y él incumple, pues ¿qué va a ocasionar? Que al no cumplir con ese deber jurídico, el juez, a petición del Ministerio Público, puede imponerle una medida más gravosa, que puede ser inclusive una prisión preventiva. Puede decir al juez, ¿sabes qué? No cumpliste con esa medida que te di de no acercarte, entonces te voy a poner otras más graves, que va a ser es que te encuentres detenido todo el procedimiento. Este es un ejemplo de un deber jurídico de omisión, algo que no se debe realizar. Por otro lado, si nosotros hablamos de un juicio de alimentos, en donde se dicte al momento de interponer la demanda una pensión provisional, ¿qué quiere decir? Que el juez, al ser una demanda de alimentos y ver que es una necesidad elemental para un menor el que se le concede alimentos, se fije una pensión antes de dictar sentencia, un porcentaje de lo que él gana. Y él no, ese deber jurídico consiste en ejecutar dicha conducta. ¿En qué consiste? En que él va a otorgar parte de su salario para cumplir con los alimentos de su hijo. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de un deber jurídico, que es ejecutar una acción, y por otra parte, el deber jurídico de omitir, que lo hicimos ver en el ámbito penal, que ahorita les mencioné el ejemplo. Ahora, el capítulo 20, que habla de concepto jurídico de persona, nos dice que se da el nombre de sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes, que las personas jurídicas se pueden dividir en dos grupos. Tanto puede existir personas físicas, como personas morales. La persona física corresponde a un sujeto jurídico individual, es decir, al hombre cuando tiene obligaciones, ya que el ser humano, por el simple hecho de ser humano, posee personalidad jurídica. Mientras que cuando hablamos de personas morales, se le otorga ese nombre a las asociaciones dotadas de personalidad, un conjunto de personas que se unen para un fin, que en este caso nos pone como ejemplo que puede ser un sindicato o una sociedad mercantil. La definición de Francisco Ferrara respecto a las personas jurídicas colectivas o personas jurídicas morales es que estas son asociaciones o instituciones formadas para la consecución de un fin y reconocidas por la ordenación jurídica como sujetos de derecho, por lo cual nos arroja 3 elementos. Para la definición de Francisco Ferrara, una persona moral o persona jurídica colectiva tiene que ser integrada por asociación de hombres, o sea, varias personas, que tengan un fin para estar destinadas y obviamente que puedan convertirse en personas de derecho. ¿Cómo se pueden convertir en personas de derecho? Pues una persona moral está obligada a cumplir con los pagos del SAT, a tener un nombre, a tener un domicilio, a cumplir con ciertas obligaciones hacia sus empleados. Esas serían las obligaciones que podría tener en sí una persona moral o una asociación mercantil. Y con eso terminamos nuestros temas, porque ya este capítulo correspondería a otra semana, la sanción y la coacción. Esos son los temas que ustedes me van a señalar en su mapa mental. Y como les digo, de manera así sintetizada y concreta, de la manera que sea más, pues que ustedes puedan absorber el concepto de una manera más fácil y digerible. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esos 3 temas que corresponden a esta semana? No más. Ok. Bueno, entonces esta actividad vence el domingo a las 11:55 y igual, como les digo, si ustedes tienen alguna complicación o alguna dificultad en cuanto a las actividades enviadas o que no les aparezca o algo, pues ya igual me mandan mensajito y pues ya yo les contesto ahí en breve para que puedan ustedes ya ver su calificación. Bueno, entonces ya por hoy es todo. Nos vemos la próxima semana. Y ahí quedamos al pendiente de cualquier observación o duda. Maestra, Dígame. ¿es un mapa mental o son 3? Son ¿O es 3. un mapa mental de 3 temas? Si quieren, yo digo que para no hacer tanto, para que ustedes tengan el concepto más fácil y no tengan ahí dificultad en las conexiones y todo, mejor que sea uno
por lo que hace a los derechos políticos, otro por lo que hace al de persona jurídica, y el otro tema que vimos, cada uno es diferente. Ok, gracias. Maestra, nada. disculpe, ¿le han comentado algo si va a ser examen final o algún proyecto? Por lo pronto, sigue todavía el examen final. No me han mencionado que se haga algún cambio. Igual si en dado caso me llegan a decir en estos días que se haga algún cambio, pues ya yo les informaré. Pero por lo pronto sigue igual que ese examen final. Ok, maestra, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, igual. Nos vemos. Bye.